Hola a todos, mi nombre es Josmelin Sedano Rodríguez, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Este, UCADE. En esta oportunidad les estaré hablando de un tema de gran relevancia sobre lo que son los tipos de testamento en nuestro ordenamiento jurídico. Para desarrollar este tema tomaré como base primordial lo que es el Código Civil Dominicano. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Antes de iniciar a hablar un tema, es bueno conceptualizar lo que es para que entendamos mejor. Y por ello voy a conceptualizar lo que es un testamento. Y un testamento es un acto unilateral, formal y solemne, donde una persona expresa su voluntad respecto a cómo se dispondrá cada uno de sus bienes tras su muerte. Para que el testamento sea válido se deben cumplir con varios requisitos, los cuales están establecidos en las normas vigentes de un país determinado. El testamento tiene como objetivo primordial ser un mecanismo legal para cumplir la última voluntad de una persona respecto al uso de sus bienes o actos de relevancia, como sería el reconocimiento de un hijo, que es la forma más aberrante de reconocer a una persona, que está establecido en la ley 136-03, la cual es el Código del Menor. En la República Dominicana se conocen tres tipos de testamento, los cuales están contemplados en el artículo 969 del Código Civil. Cabe destacar que estos no son los únicos testamentos que tiene nuestro ordenamiento jurídico, pero son los que vemos con más frecuencia y le haré mención de cada uno de ellos. Tenemos como de los más frecuentes el testamento auténtico o público, el testamento místico cerrado, el testamento hológrafo, pero también existen otros tres tipos de testamento que, a pesar de que no lo vemos diariamente, forman parte de nuestro sistema jurídico, tales como es el testamento militar, el testamento marítimo y el testamento en el extranjero. Bueno, sin más preámbulos, pasaremos a conocer lo que es el testamento auténtico o público. Y este testamento es el que se hace ante un abogado o notario público, y el cual se escribe lo dictado por el testador. En nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 971, establece que el testamento por acto público es el otorgado ante dos notarios y en presencia de dos testigos, o por un notario en presencia de dos testigos, o por un notario en presencia de cuatro testigos. Respecto de los testigos, en el artículo 980 se establece que los mismos deben ser varones, disposición que ya no es vigente. Actualmente ya solo se pide que sean mayores de edad y dominicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Cabe destacar que no pueden ser testigos los legatarios ni parientes de eso. Tampoco podrán ser testigos los oficiales de los notarios que instrumenten el acto. Vamos a ver lo que también son los testamentos místicos cerrados, como hice mención en el principio. Y el testamento místico cerrado es el escrito por el testador u otra persona y firmada por el testador, el cual entrega a un notario en un sobre cerrado y lacerado este tipo de documento. Está regulado principalmente por el artículo 976 del Código Civil, el cual dispone que el testador que quiera hacer un testamento místico o secreto deberá firmar sus disposiciones, bien las escriba o la dicte. El papel que contenga aquellas o su cubierta se cerrará y se sellará. El testador lo presentará cerrado y sellado ante un abogado, notario público y 6 testigos, por lo menos. O lo hará cerrar y sellar en su presencia, declarando el contenido en el pliego del mismo. Vamos a pasar a ver lo que es el testamento hológrafo. Y el testamento hológrafo es un testamento que, al igual que el testamento místico, se redacta a mano y es firmado por el mismo testador para que sea válido. Este documento debe estar escrito totalmente por el testador y debe ser firmado por él mismo. Quiero destacarle una gran diferencia fundamental en lo que es el testamento místico y el hológrafo, ya que este testamento suele ser mucho confundido. Y la principal diferencia que tiene estos dos tipos de testamento es que el testamento místico puede ser dictado, pero a su vez también es escrito a mano y solamente debe
contener para hacer legal la firma del testador, mientras que el testamento hológrafo, para que pueda ser válido, tiene que ser totalmente escrito por el testador y a la vez también debe ser firmado. No podemos confundirlos, aunque se parezcan mucho, es grande la diferencia, ya que uno puede ser escrito por cualquier persona y el otro debe ser escrito, es un requisito sine qua non, que sea escrito por la persona del testamento hológrafo. Y ese debe contener el año, el mes y el día que fue otorgado dicho testamento. El artículo 969 de nuestro Código Civil establece que el testamento podrá ser hológrafo o hecho por instrumento público o en forma física. Cabe destacar que el testamento hológrafo es escrito única y especialmente por la persona que desea dejar sus bienes. Como dije al principio, existen dos categorías de testamentos en cómo se dividen, que le dije que eran los testamentos generales y hice mención de cada uno de ellos y se los definí. Pero también existen, como le mencioné, 3 tipos de testamentos, los cuales, a pesar de su complejidad, lo contempla nuestro ordenamiento jurídico, que son los testamentos militares, los testamentos marítimos y los testamentos en el extranjero. Los testamentos militares son los que son otorgados a los militares en campañas, voluntarios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este. Para otorgar este tipo de testamento debe ser ante el oficial que tenga por lo menos la categoría de capitán. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarle a un facultativo que le asista. Si estuviera en el destacamento, ante el que sea su subalterno. Cabe destacar que para que este testamento sea válido debe tener mínimo 2 testigos instrumentales. El artículo 984 de nuestro Código Civil establece que ese será nulo después de 6 meses que el testador haya vuelto del lugar donde se puedan emplear las formas ordinarias. También tenemos lo que es el testamento marítimo, que se contempla en el artículo 988 de nuestro Código Civil Dominicano, y ese establece que los testamentos hechos en el mar durante un viaje podrán otorgarse a bordo de los buques del Estado por ante el oficial comandante o buque, a falta de este el que le sustituye en los servicios. El artículo 989 también establece que en los buques de guerra el testamento del capitán o del oficial sea de administración y en los mercantes del capitán, dueño o el patrón que estén a cargo. O sea que este testamento, el marítimo, debe ser otorgado ante el oficial correspondiente a la nave, o sea, la persona que dirige el viaje. También tenemos lo que es el testamento en el extranjero. El Código Civil de la República Dominicana establece en su artículo 999 que el dominicano que se encuentre en el país extranjero podrá hacer sus disposiciones testamentarias en acto privado firmado según lo contempla el artículo 970 o por acto auténtico con las formalidades admitidas en el país en que se le otorgue. Los testamentos hechos en el país extranjero no se ejecutarán en lo que se refiere a los bienes situados en la República, sino después de haberse inscrito en el registro que pertenezca al domicilio del testador, si lo tuviera aún, y si no fuese así, en el último domicilio que se hubiera conocido del mismo. En el caso del que el testamento contenga disposiciones sobre los inmuebles en el sitio en la República, además debe registrarse en la oficina del lugar donde radique sin que porque eso no pueda exigirse doble derecho. Para finalizar ya con los testamentos, cabe destacar que debemos tener muy en cuenta, y es que las disposiciones testamentarias o son universales, o son hechas a título universal o a título particular.
Cada una de estas disposiciones bien se haga bajo la denominación de institución de heredero o como legado, siempre que cumplan con cada una de las normas vigentes establecidas en un país determinado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí mi exposición.